Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, retomando un poco lo último que hemos abordado. Precisamente por ahí ya tuvieron una actividad relacionada con los tipos de aranceles, partiendo precisamente en ese punto, perdón, del equilibrio de los aranceles, donde se marcaba que existe un equilibrio parcial y veíamos que pues es aquí el punto donde existen dos o más países que llegan a producir o consumen estos alimentos, que se mantiene bajo una competencia perfecta y que pues básicamente en esta competencia perfecta se establece el costo del transporte nulo y que los tipos de cambio no se tengan que ver afectados por las políticas comerciales como tal. Veíamos el comportamiento de nuestro gráfico, donde tenemos que el precio es al igual que la cantidad, todo tiene que estar previamente ordenado y coordinado para que tengamos un precio adecuado y sobre todo no se caiga en el punto donde se establece precisamente que el mercado extranjero pues tiene un precio inferior o va a la baja y la cantidad va a la alza, pero pues básicamente no funciona el modelo económico de esta forma. O sea, no podríamos permitir o continuar trabajando bajo este lineamiento porque pues sabemos que estaríamos perjudicando en la producción del país exportador como tal. Y posteriormente teníamos un equilibrio general, ¿verdad? Y en el equilibrio general, pues vamos a tomarlo, puede aparentar demasiado pequeño, pero realmente tiene una cierta complejidad o es un poco extenso bajo estos puntos que debemos de entablar dentro del siguiente factor. Veamos, existe este equilibrio general bajo el aspecto de los aranceles, que se menciona que un arancel aumenta el precio de un producto. ¿Y esto por qué razón? A ver, veamos. De primera instancia, un arancel se dice que aumenta el precio debido a los siguientes elementos o el siguiente factor. Resulta que un arancel aumenta debido a que el precio de un producto, vamos a poner caso, es de 10 pesos y el arancel, debido a que ya sea que depende qué tipo de arancel se tenga, si es por una cuota fija o si es por una cantidad, pero vamos a poner caso que es fijo y es de 4 pesos. O sea, entonces el precio final va a ser de 14 pesos. El problema de los aranceles es que se traslada el impuesto. Al decir que se traslada el impuesto, es que se paga el consumidor final. Claro, en su momento lo paga la persona que está importando, pero posteriormente lo traslada, por eso se llama trasladar, porque se lo cobran a las personas usuarios finales. Esto quiere decir, vamos a poner el caso que yo compro un producto y este producto en algún momento dado lo quiero vender. El costo adicional que yo genere lo tengo que trasladar a cualquiera de ustedes consumidores. Por esa razón se llama trasladado. Bueno, entonces, cuando tenemos este tipo de impuestos, o bueno, principalmente los aranceles, pues hace que se aumente el valor. Y recuerden que no podemos hacer la reducción de los precios, porque si no entramos en una discriminación de precios y que eso pues básicamente está prohibido y no buscamos hacer este tipo de actividades. Bueno, por lo tanto, cuando generamos este tipo de situaciones o queremos cambiar estos factores, precisamente al decir que los aranceles se pueden aumentar, perdón, el arancel aumenta los precios, decimos que estamos bajo un equilibrio general. Equilibrio general porque establecemos una conexión del país que está importando con el que está exportando para que no se caiga o no se llegue a tomar un punto donde se diga que preferimos consumir productos extranjeros. Si un producto extranjero se encuentra por debajo del valor del producto nacional, entonces técnicamente es una competencia desleal. No lo podemos hacer. Tiene que entrar a la par para que no genere ninguna polémica.
Si en algún momento dado la mercancía extranjera tiene un valor inferior, bajo estas circunstancias no estaríamos em, permitiendo su ingreso correctamente porque estaríamos afectando la producción nacional. Básicamente digo, y ahorita tenemos un tema bien interesante y bien importante. No sé si se han percatado que existe un decreto o por parte del gobierno federal donde dice, anuncia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que básicamente va a haber un proceso de regulación de autos americanos, los famosos autos chocolate. Es un gran impacto por lo siguiente, vamos a poner el caso que un automóvil americano vale 40,000 pesos y en México el mismo modelo, las mismas condiciones, todo muy similar, la diferencia que es mexicano, vamos a encontrar el vehículo en 80,000. La diferencia es 50% básicamente. ¿Qué pasa en este punto? Cuando nosotros queremos abordar este elemento y si se legal, o sea, se legalizan todos esos autos chocolates por menos de 40,000 pesos, obviamente la disminución de consumos de automóviles nacionales va a disminuir como no tienen idea. Todo el mundo va a querer comprar un auto americano porque lo vas a poder legalizar fácilmente. Y actualmente tenemos complicaciones para legalizar un auto americano. El auto me costó 40,000 pesos, claro, pero para poderlo legalizar por el proceso, seguros y demás que tengo que hacer, pues básicamente me estoy gastando otros 40,000. O sea, en ocasiones se dice, bueno, no hay necesidad de gastarlo en un americano, prefieres ya en un mexicano y entonces no tienes tanto problema para poder circular, debido a que si es un auto americano, pues en muchas ocasiones carecen de cierta documentación o en algún momento dado no cumples con los requisitos. Digo, en la zona de Tamaulipas, que actualmente nos encontramos, pues básicamente no hay problema y pueden circular por un permiso, ¿no? Que tienen estas placas de la UCD o Tío Toño, como esas agrupaciones que precisamente se encargan de ello, de poder generar un permiso especial para poder circular esos carros americanos, pero no pueden circular en el resto del país. Y si un auto americano ingresa a territorio nacional o bueno, fuera de este permiso, pues obviamente es decomisado con facilidad el vehículo. Bueno, entonces aquí debemos de tomar en cuenta estos elementos y no olvidarlos precisamente, que tienen que ser factores considerables para que sepamos si podamos utilizarlos con una disminución de precios. Bueno, entonces, por esa razón, se dice que mantiene un equilibrio general para aumentar el precio, desalentar y que no consumamos esos productos. El siguiente punto es que en el equilibrio, gracias al equilibrio general, perdón, se reduce el precio de forma internacional y esto es debido al siguiente elemento. Cada vez que nosotros tenemos que vender un producto, sobre todo cuando queremos hacer una exportación, tenemos que establecer un proceso donde se alimente o donde puedas dividirlo con mayor precisión, que sepas cómo se va a estar utilizando estos lineamientos y que podrán, bueno, que se pueda ver precisamente el comportamiento del mercado internacional. La Organización Mundial de Comercio, sí, claro, te pone un reglamento y unos lineamientos para poder basarte en un precio, pero ¿qué crees? O sea, no lo hace conforme ellos quieran. Sí, hoy se me ocurre poner ese precio. No, lo hace con base al comportamiento de ver, entre mayor producto exportes, pues entonces significa que el producto tiene mayor demanda y entonces va a aumentar su precio, oferta y demanda. Entre mayor se consuma, pues su precio va a estar aumentando. Pero también respeta la regla de que si en algún momento dado existe una mayor situación, pues puede tener una consecuencia. Perdón, Axel. Eso es una muy buena pregunta referente de los autos americanos. ¿Qué pasa precisamente si importamos un vehículo? Si lo haces de forma legal, tienes que pagar el pedimento y en este pedimento pagas la legalización. Ahí es cuando se dice que tu vehículo es legal.
Los vehículos que circulan con esas placas de la UCDE no pagan ese pedimento, solamente traen el famoso título, depende qué color sea el título, creo que si no estoy mal, el rojo, azul, verde, sí, creo que son esos tres colores. Eso hace que el proceso sea diferente, porque no pagaste el pedimento es el permiso ante la aduana, donde se legaliza precisamente que el vehículo cumple con las características y que puede circular en el territorio nacional y está listo para emplacarlo como cualquier vehículo que lo tenemos en esa situación. Pero todos estos autos, como no pagan, esos autos, reitero, emplacados en la UCD, pues no hay problema. O sea, ellos como no pagan eso, por esa razón no los podemos emplacar legalmente, no pueden circular. Pero al generar este impedimento, sí los vamos a poder emplacar y regularizar. Es el problema, eso es lo que generaría una afectación enorme, porque pues obviamente si me sale más barato, o sea, por ejemplo, regresamos al vehículo de 40,000, si de acuerdo ahorita al proceso para emplacarlo, me compro de 40 y lo regulo con 20, hasta con 30,000, pues ya me ahorro 10,000 pesos y voy a comprar auto americano, generando, pues obviamente, una cierta complicación para todas aquellas agencias de autos que venden autos seminuevos eh, o que hacen remate de vehículos o incluso en el consumo de automóviles nuevos, porque pues nos va a ser más fácil consumir un auto americano, pero también entraría, digo, no todo es malo, es bueno, referente a que podríamos establecer un lineamiento donde pues las agencias de autos tendrían que generar una mayor competitividad y en muchas ocasiones, lo digo abiertamente, abusan de la venta, o sea, digo, por ejemplo, cobrarte una comisión por apertura, o sea, cobrarme una comisión porque yo te compro un vehículo, o sea, se me hace completamente absurdo. Entonces, digo, por ahí podríamos eh, tener una mejor competitividad, porque pues no les va a quedar de otra, o sea, la gente pues vamos a preferir autos americanos. Les garantizo que todos los que estamos el día de hoy preferiríamos un auto americano porque sale más barato. Y si ya voy a poder circular libremente a nivel nacional, pues no hay problema. Digo, entendamos, bueno, la restricción es que se marca que no se quiere regularizar porque se establece que si no México se convertiría en un país de autos basura. Entendamos que los autos que llegan a México de Estados Unidos principalmente se consideran autos basura porque allá no pasan las regulaciones o por el simple hecho de que son chocados y ya no pueden ser reparados, bolsas detonadas, que eso, digo, eso en México y en cualquier parte del mundo ya no pueden circular los autos, ¿no? Con bolsas detonadas. Pero pues en México las leyes son completamente diferentes y básicamente no importa, ¿no? O sea, aquí en México no es tan obligatorio que todos los vehículos tengan, por ejemplo, bolsas de aire. En Estados Unidos sí, todos los vehículos deben de contar por lo menos, actualmente son con 4 bolsas de aire. En México tener un auto con 4 bolsas de aire es un auto de lujo o es la versión de las más equipadas, ¿no? Entonces digo, ahí hay que considerar esos elementos, pero espero poder haber resuelto la duda referente a los autos americanos. No, sin duda alguna, al ser Tamaulipas un estado fronterizo, que tenemos muchísima facilidad de consumir marcas americanas, bueno, en este caso estamos hablando de vehículos, ya ahorita sí que me paso con otra ropa, electrodomésticos y demás, sí afectaría demasiado. O sea, la competitividad, o sea, es ahí donde entraría la regulación del mercado. Por ejemplo, y lo digo, yo no compré un auto americano porque cuando salgo del estado, pues obviamente no podría salir en ese vehículo. Y para evitarme problemas, pues prefería un auto nacional. Pero en estos momentos, al tener este decreto y ver el comparativo de poderme comprar un automóvil con el valor de lo que iba a dar de enganche en la agencia, pues básicamente tengo un automóvil con un buen eh,
rendimiento, por decirlo de esta forma, y que esté en buenas condiciones, pues entonces voy a preferir comprar un americano. Y lo voy a poder regularizar y voy a poder circular en todo el país. Y obviamente las agencias, las nuevas que están y las que ya tienen tiempo, va a ser muy difícil que tengan que sobresalir. Tienen que hacer ellos una estrategia de marketing impresionante precisamente para eso. Aquí es donde estaríamos violando el principio de equilibrio general de los aranceles, porque estaríamos, de hecho, incluso generando una competencia desleal al bajar la tasa impositiva o el arancel que debemos de pagar por los autos, al bajarlo el precio de lo que se estableció previamente, pero el gobierno en este momento, así siendo honestos, el gobierno lo está viendo para una mayor recaudación de dinero. No le está viendo así como que si es bueno o es malo, no, lo está viendo con la finalidad del recaudo de ingresos y lo voy a hacer. Es similar, un poquito hablando ya del contexto. Sabemos que actualmente en Tamaulipas, como entró una nueva administración, bueno, precisamente, si no estoy mal, creo que el programa es en la gran parte de Tamaulipas, pero mayormente utilizado en Tampico, Madero y Altamira. Tuvimos una nueva administración, ingresó nueva administración a estos municipios. Como necesitas un ingreso, lanzaron la campaña de licencias al 50% de descuento, lanzan el programa de condonación de adeudo, del recargos, perdón, recargos y multas y recargos lo condonan al 100% con la finalidad de que pagues tu derecho vehicular. Entonces, cometen un acto desleal, bueno, no es a nivel internacional, solo a nivel nacional, pero cometes un acto desleal, pero lo haces con la finalidad de recaudar. O sea, así como que ya esos son mecanismos de que realmente la gestión o la administración pública necesita dinero. ¿Y cómo lo va a hacer? Búscalo de donde sea, baja las multas, elimíname multas si quieres, pero ponte al corriente para que yo tenga dinero. Porque obviamente, ¿cuántos de nosotros que debemos el derecho vehicular lo vamos a ir a pagar? Por ejemplo, me están condonando un caso, ¿no? Que me lleguen a condonar 1,500 pesos, pues excelente, ¿no? Digo, voy y pongo mi vehículo al corriente. Y eso también me hace que yo pueda vender el vehículo con un precio ya más elevado, porque se encuentra con los derechos vehiculares al corriente y pues me da una estabilidad como tal. ¿Claro? Entonces, sin duda alguna, va a afectar de forma significativa. Muy, muy, muy difícil será la temporada para las agencias automotrices. No les va a quedar de otra, digo, me anticipo, pero no les va a quedar de otra más que crear estrategias de venta. Yo creo que van a tener, así lo digo abiertamente, yo creo que van a tener que eliminar la comisión por apertura. Tal vez la eliminan, pero la introducen en el valor final del vehículo. Tal vez te van a tener que regalar servicios de auto, tal vez los primeros dos servicios te los van a regalar. Te van a tener que hacer un proceso ya no tan complicado para ser autorizado el vehículo. Tal vez ya no tarden tantos días para entregarlo. Digo, al final tienen que hacer un servicio con mayor eficiencia y eficacia para que pues te vayas con la agencia. Y sobre todo, también habría que considerar cuánto es el valor que aumentan las personas que traen autos americanos. Porque también al saber eso van a empezar, pues el vehículo americano ahorita ya te lo puedo vender más caro. Y si digo, volvemos a lo mismo, si se llega a emparejar de que pues el vehículo ahora el señor que vendía autos americanos los vende más caros, pues no va a tener ningún caso, digo, con toda honestidad. Digo, a veces, en muchas ocasiones, vale más o es más preferible comprar un auto en la agencia debido a que por la facilidad de pago, por todo el proceso, sobre todo la garantía de que pues ya es un vehículo nuevo, a diferencia de que compras un auto americano, sabes que ya tuvo cierto kilometraje, ya es un auto que tiene cierta edad circulando, entonces pues obviamente ya no puedes esperar el 100% de ello. Pero bueno, así es como puede llegar a pasar. Es una excelente aportación referente sobre este equilibrio general. En ese momento se responden todas las dudas.
Muy bien. Entonces, retomando la parte anterior que hablamos sobre el equilibrio general y decimos que reduce el precio internacional. Esto es importante porque al decir que reduce este precio internacional, es muy importante de poderlo establecer. Y les voy a comentar el debido a que cuando nosotros estamos ejecutando la actividad, pues vamos a tener que establecer un punto donde sepamos que el precio se tenga que reducir por el volumen de importaciones y entonces se tengan que manejar, ok, bueno, al principio sí fue interesante, pero ya en gran cantidad, pues se cumple con las leyes de oferta y demanda. A mayor cantidad de producto, el precio tendrá que ser menor, entonces eso hace que se reduzca de forma internacional. ¿Por qué? Porque no solo se toma el de tu país, o sea, no solamente voy ok, yo exporto manzana, no solamente voy a tomar el precio de exportación de mi manzana, sino que luego, a ver, ¿cuántos países están exportando manzana? ¿Cuáles son los que están comprando? ¿O yo hacia qué países más estoy exportando? Entonces, como lo hago de forma genérica, bueno, lo hago a diferentes puntos, pues entonces obviamente tengo cierto beneficio que me genera como tal o que me genera mayor oportunidad para mí y que es algo con mayores beneficios. Entonces, no es tan malo porque ya no solamente tomo de un solo país, sino que lo tomo de manera general y seamos honestos, pues a mayor cantidad de exportaciones a nivel internacional, pues obviamente el precio tiene que ser mucho más barato. Esto pasa, por ejemplo, con el petróleo. O sea, el petróleo en muchas ocasiones decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que esté tan bajo, que esté tan caro y demás? Bueno, pues es por lo mismo, o sea, porque se tiene una actividad de este tipo manifestada, pues, con este valor, ¿no? Entonces, es importante que se considere este punto. Ahora, cuando decimos que el siguiente factor, que el consumidor pierde, pues sí, efectivamente pierde porque nosotros recuerden que se traslada el impuesto, o sea, al final del día yo tengo que pagar ese impuesto. El arancel que se está generando yo lo pago como usuario final. Reitero, para poder desalentarme, pero pues si lo necesito o lo quiero utilizar, pues necesito pagar este precio. Y los productores ganan. Se dice que aquí los productores ganan por dos cosas. Número uno, conocen el producto y número dos, bajan los precios por lo mismo que les decía que es a nivel internacional. Entonces, vamos manteniendo un sistema de producción que entre mayormente tenga consumidores, pues obviamente mayor voy a producir, mayor voy a cosechar, mayores serán mis ganancias y pues eso es lo que yo necesito, generar un beneficio de forma completa para todo el punto en el que me llegue a encontrar. Y por último, se dice que el Estado recauda impuestos arancelarios. Pues esto es a través, digo, de los aranceles como tal, y pues son pagados en algún momento dado, y es un ingreso adicional para el gobierno. Por esa razón, también ahorita retomando la parte de los autos eh, americanos, pues es por esto, o sea, porque buscan un ingreso, buscan que sea remunerado toda esta actividad y que al final del día tenga un beneficio económico, ¿no? Y eso es lo que nos interesa realmente, tener un beneficio y que sepamos con precisión, bueno, qué vamos a hacer o qué podemos hacer que para tener mayor recaudación. Si en algún momento dado no tengo tantos ingresos en un momento, o bueno, pues también habría que ver para qué lo van a utilizar, si van a hacer una infraestructura adecuada, si nos van a brindar mejores servicios, pues entonces creo que valdría la pena sacrificar un poco de este tipo. Podríamos ser acreedores a una situación internacional, sí, claro, si hay un país que salga perjudicado. En este caso no creo que alguien diga esto, salvo las agencias que se encuentran en la zona fronteriza, digo, porque no solo es Tamaulipas, sino sería todos los países, todos los estados, perdón, de la frontera, que tienen mayor facilidad de ingresar vehículos. Y pues bueno, pues habría que considerarlo, que podríamos ser sujetos a una sanción, bueno, una cuota compensatoria,
Eh, y pues eso espero y que también lo estén considerando el gobierno federal, ¿no? Para que sepa precisamente cómo aplicarlo y qué hacer en algún momento dado. Bueno, con este punto finalizamos el tema de los aranceles. Hasta aquí llegamos a su final y recuerden que les comentaba que básicamente los aranceles es el paso previo. Hoy vamos a hablar de la guerra comercial, que eso lo vamos a tocar hasta el día, hasta la siguiente sesión, y vamos a abordar o dar paso a nuestro elemento necesario, que es precisamente nuestra balanza de pagos. Y como aparece en pantalla, vamos a tener que identificar qué es una balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos la entendemos precisamente como aquel documento que logra integrar la parte financiera y comercial de un país. ¿Claro? Entonces, aquí es importante que veamos la parte financiera, bueno, de dónde es que obtienes el dinero para poder financiar todos tus servicios, todos tus recursos, y también que veamos la parte comercial. O sea, en este punto, al decir del aspecto comercial del país, bueno, hay que ver precisamente cuál es el factor a considerar y cómo lo voy a determinar. Y aquí de la parte comercial, pues vamos a tener tanto exportaciones como importaciones, ¿no? Dividido en diferentes puntos que ahorita lo vamos a ver más adelante. Esta balanza de pagos es importante que no se nos olvide que su presentación eh, establece una estructura y una función de todas las operaciones del país. Realmente es tan importante, digo, puede verse tan pequeñita y tan simple, pero a la vez es tan compleja y tan necesaria que suena paradójicamente, ¿no? Vamos a entrar al Banco de México. Aquí en el Banco de México tenemos los diferentes lineamientos, precisamente ahí tenemos aquí Banjico, que es el Banco de México. Tenemos la política monetaria, sus sistemas de pago, los billetes, los mercados, las estadísticas y demás. Política monetaria, ya hemos hablado un poco de ella, también del sistema y los mercados los vamos a abordar hasta más adelante. Esta balanza se genera trimestralmente, ¿claro? Y se emite un, un documento. En ese caso, se publica el 25 de agosto, ¿no? El del segundo trimestre. Una vez que le damos clic, nos abre este documento. Es el 25 de agosto del 2021 y aplicación del horizonte temporal y la desagregación de la balanza de pagos con base en la sexta edición del Manual de la Balanza de Pagos y Posición de Inversiones Internacionales. ¿Claro? MBP6. Bueno, ahora, digo, luego vamos a entrar en contexto a fondo, qué es, cómo funciona, cómo se interpreta, qué se hace, cómo se aplica y demás. Por el momento, les presento en esta ocasión la balanza de pagos. Esta es la balanza de pagos. Realmente un elemento sumamente pequeño, ¿no? O sea, es demasiado pequeño una balanza de pagos. Pequeño el resultado, ¿no? Ahorita que veamos toda la estructura y toda la función y la aplicación de cada uno de ellos, pues vamos a ver que no es nada pequeño, que es bastante extensa. Pero la balanza de pagos, dato importante, se presenta en millones de dólares. ¿Por qué se presenta en millones de dólares? Porque la balanza de pagos nos indica qué es lo que integra la parte financiera y comercial del país. Me tengo que comparar a nivel macroeconómico, o sea, con otros países. Por lo tanto, el país o la moneda oficial para poderme también comparar, pues es en dólar. Bajo este lineamiento, estoy hablando de que tengo mi balanza de pagos en millones de dólares. Para poderlo hacer efectivamente, tengo una cuenta corriente, la cuenta capital, mi cuenta financiera, y los errores por omisiones que se pueden llegar a tener, en la parte de las cuentas financieras en activo de reserva y los activos de reserva. Y básicamente eso es todo. Es todo lo que vamos a tener. Tenemos aquí la del 2021, del primer y segundo trimestre. Digo, el primer trimestre del 2021 no fue, digámoslo de esta forma, tan positivo. Luego vamos a ver qué significa como tal.
El primer trimestre del año pasado, seamos honestos, fue bastante mal. Y esto es debido a que, pues, obviamente hubo la situación de pandemia, nos tocó en febrero, marzo, último mes por ahí, pero obviamente afectó. El segundo trimestre, pues vean, bastante también a la baja. Y pues bueno, ya para el tercer trimestre se tiene una recuperación y pues no se tiene tan mal esa situación. Vamos a ver la interpretación conforme pasen los conceptos. Para que veamos que no es tan simple, vamos a ver sus comportamientos, sus gráficos, cómo se mantienen a través de la proporción del PIB y sobre todo que ya se va desglosando, ¿no? O sea, la cuenta corriente pues aparecía bien pequeñita, pero bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, pues vamos a tener los créditos, ¿no? Que son basados en los bienes, en los servicios, más los ingresos primarios, más los ingresos secundarios, menos mis débitos, que son mis bienes, mis servicios, acá que son las importaciones, que es lo necesario, los servicios que tengo, los ingresos primarios y los ingresos secundarios. Y el resultado se llama cuenta corriente. Aquí estoy viendo de manera muy simple, vean, exportaciones, tengo 108 millones de dólares. Importaciones, 104 millones 773. O sea, estoy teniendo más exportaciones, o sea, exporte más. Eso es bueno para todos los países. Lo correcto es exportar más de lo que quieres importar. Claro, en algunos momentos se ha invertido, importamos más de lo que exportamos y ahí obviamente pues tenemos mayor, uh, es más complicado para nosotros que tengamos ese tipo de situaciones. Lo correcto es que no se cumpla con esta situación. Bueno, ahora, en este punto, si estamos hablando de importaciones, nos percatamos que estamos importando también mayor cantidad de servicios. Claro, estamos viendo marcados servicios por 9 millones, perdón, por 9,000 y acá por 7,000 millones de dólares. Posteriormente tengo mi memorándum desglosado de una forma mucho más efectiva. Igual tengo el componente de la cuenta corriente, la interpretación, reitero, por el momento estamos viendo superficial, luego lo vamos a ver más a fondo. Posteriormente tenemos aquí nuestra cuenta de capital, cómo se determina, claro. Y entonces digo, al final nosotros nada más estamos viendo, por decirlo de esta forma, el resumen. Y ya cuando nos vamos al desglose, pues ya no está como que tan pequeñita la balanza de pagos, ¿no? Ya es un poco más complejo, tiene mayores movimientos, mayores cuentas que debo de tener a la vista, debo de percatarme cómo funciona, qué hacer o cómo poderlo tomar en cuenta. Bueno, aquí tenemos los anexos de las cuentas corrientes, cómo es que se han tomado en cuenta, podemos ver ingresos primarios, utilidades, dividendos, intereses, que el sector público, el sector privado, las remesas, también cuánto pertenecen, y cada uno de ellos se va desglosando de esta forma, ¿no? La cuenta financiera y errores y omisiones de la balanza de pagos, para verlo y precisamente cuánto es, o sea, cómo es que se ha marcado. Un segundo, se está tardando un poco en mi sistema, debido a que el documento pues es bastante pesado. Entonces, esta información es importante para poderla establecer. Regreso entonces y vemos que la balanza de pago se va a presentar en dos formas. Dentro de mis ingresos y voy a considerar también mis egresos como tal. Eso es lo que principalmente se divide. La balanza de pagos está dividida en ingresos y en egresos como tal. Bueno, vámonos primero con nuestros ingresos. Y vamos a decir que los ingresos se encuentran en la balanza de la cuenta corriente. ¿Claro? Y esta balanza de cuenta corriente precisamente se conforma o se compone, perdón, de la balanza comercial, que a su vez se divide en las exportaciones, los servicios, los ingresos por inversión y las transferencias o remesas como tal. Y la balanza de capitales. Entonces,
la un poco más pequeño para que aparezca todo en pantalla. Al decir que tenemos la balanza de cuenta corriente, se incorpora la balanza comercial y la balanza de capitales nada más. Estas dos balanzas nos dicen prácticamente todo lo que llegamos a tener estos 5 puntos para poder obtener ingresos como país. Al decir que ya tengo estos 5 puntos para poder obtener mayor recaudación, pues entonces es importante que se manifieste cómo es nuestros egresos, en qué me gasto como mi dinero. Y para ello tengo la balanza de pagos, así se llama el nombre, ¿no? El apartado, balanza de pagos. La balanza de pagos la entendemos a partir de ahora que está conformada por una balanza de cuenta corriente y una balanza de capitales. Pero, como su nombre lo indica, que tengo que hacer pagos, pues tengo que ver cómo se conforma. Y la cuenta corriente, tenemos que existe una balanza comercial, tengo importaciones, va a estar la balanza de servicios, déjenme agregarlo aquí, perdón, para que cumpla con las mismas características que los otros. En un segundo. La balanza de servicios, que tengo al turismo, los ingresos por inversión y las transferencias. Y por último, en mi balanza de capitales tengo las inversiones privadas en otros países. ¿Claro? Entonces, todos estos son elementos fundamentales en la operatividad de mi país. Muy importante, si en algún momento dado quiero comprender con precisión el comportamiento, la creatividad, la producción, el nivel de desarrollo de un país, pues lo vamos a medir de esta forma. No hay otra situación de poder decir, ah, ok, yo quiero medirlo de una forma distinta. No se puede así, o sea, tiene todo un proceso de interpretación para que podamos hacerlo de una forma adecuada, cumpliendo los lineamientos, partiendo de los resultados adecuados y que pues de primera instancia tengamos este aporte correcto, ¿no? Y que sepamos cuál es el comportamiento a nivel internacional, que sepamos cómo estamos medidos con otros países, cómo podemos compararnos y pues, ¿por qué no? También tomar en cuenta pues que podemos tener beneficios al tener una interpretación correcta de mi balanza de pagos. Entonces, básicamente, si, para que aparezca todo en pantalla, yo sé que está un poco pequeño, pero es así la estructura de esta balanza, tan simple, ¿verdad? Tan pequeño y tan, que lo podríamos ver, pues, que no tiene tanto peso y es realmente todo el resumen de una actividad básicamente de un país. México no es el único que hace balanza de pagos, todos los países se hacen una balanza para poder hacer un comparativo y aquí es entonces cuando podemos ver qué país ha tenido un incremento o qué país ha tenido un mejor desarrollo en algún momento dado. Bueno, hasta aquí dejamos la balanza. Vamos a hacer una actividad en este momento, en el tiempo restante, vamos a investigar la definición o vamos a definir cada concepto de la balanza que hemos apartado, aquí está en azul, de todos estos elementos que se encuentran en azul, vamos a definirlo, solamente definición, o sea, vas a buscar qué es la balanza de la cuenta corriente, qué significa balanza comercial, qué es la balanza de capitales, qué es la balanza de pagos, qué es la balanza de cuenta corriente, balanza de capitales, balanza comercial y balanza de servicios. ¿Qué es cada una de estas 8 balanzas? ¿Claro? Esa es la actividad que vamos a hacer, la terminamos para el día de hoy y básicamente eso sería todo abordado para esta sesión. Claro, van a tener tiempo suficiente para que puedan trabajar y tengan el apartado en la plataforma y en un momento más les está apareciendo para que puedan subir la actividad y no tengan problema alguno. ¿Claro? Muy bien, pues entonces por el momento es todo referente de nuestra sesión por el día de hoy.